como una evolución de las carreras, ¿no? Deberían ir hacia un mundo tal vez más humano, más gratificante. Misma palabra, carrera, ¿qué implica? No estás corriendo hacia una meta. En este correr, a veces nos olvidamos de valorar nuestra propia experiencia. Creamos un modelo educativo en el que se enfrentaban como dueñas a su proceso de aprendizaje. Esto es increíble y son mujeres que están pasando de repente del desempleo o de un salario mínimo a ganar 3-4 veces más. Comentabas que hubieron algunas metidas de pata. Yo creo que lo más difícil fue los momentos en que fallamos a nuestras estudiantes, ¿no? Vengan, chicas, dennos con palo, o sea, todo lo que tengan que decirnos, acá estamos para recibirlo. Nosotros no teníamos idea qué iba a pasar. Bueno, muchas gracias, Mariana, por venir en confianza. Encantada. Gracias, de verdad. Voy a aprender muchísimo hoy día de ti. Como sabes, la idea es invitar a líderes para tocar temas de adversidad que has tenido en algún momento en la vida, cómo lo viviste, cómo lo afrontaste, cómo saliste adelante, pero lo más importante, qué aprendizajes sacaste de esa experiencia, ¿no? Buenísimo, hay bastantes, ¿no? Bueno, y tú me contabas que un reto que tuviste fue escalar laboratoria, ¿no? Pero antes de entrar a ese punto de los retos que hubieron para esa decisión, cuéntame de los inicios. ¿Cómo así tomaste esta gran idea de desarrollar laboratoria? Cuéntame de los inicios. Sí, nosotros, empezamos en el 2014. Yo creo que por una serie de elementos fortuitos que se dieron que nos llevaron a esta idea. De hecho, con mis socios primero comenzamos una agencia de desarrollo web y en la agencia nos dimos cuenta que había muchísima demanda por talento tech. Esto era en el 2013, o sea, ya hace unos buenos años en Lima, que todo el ecosistema digital empezaba a agarrar más fuerza. Y a la vez nos dimos cuenta también que era un sector donde habían muy pocas mujeres, ¿no? Nuestro propio equipo en la agencia empezó a crecer y eran puros desarrolladores hombres, no lográbamos ni entrevistar a una mujer. Y así dijimos, ¿por qué no nosotros comenzar algo para formar a mujeres con mucho talento a que puedan ser ellas la siguiente generación de desarrolladoras que necesitamos en el país? Otra cosa especial fue que el mundo del software ha tenido algo bien único, que es que ha sido uno de esos pocos espacios donde tú puedes tener una súper carrera profesional sin necesariamente tener el título universitario del mejor lugar. Yo creo que la tecnología se ha movido un poco más rápido que los pensums de las universidades y entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que habían desarrolladores con carreras increíbles que tal vez habían estudiado otra carrera no vinculada a lo técnico, habían estudiado en un lugar de no muy buena reputación, no habían terminado la universidad. Y eso no era un impedimento para que realmente tuvieran tremendos trabajos. Entonces, unimos un poco estos elementos y dijimos, comencemos una empresa social, una organización de impacto social para formar a mujeres. Así ayudamos a cerrar un poco la brecha de diversidad y a que puedan conseguir grandes trabajos y que puedan comenzar carreras en el mundo de tecnología. Genial. Y cuando tomaste esta idea, ¿solo era social o tenía algún grado de, digamos, que se financiaba de alguna forma? Siempre teníamos una mirada de, bueno, ¿cómo la hacemos sostenible en el tiempo? Eso. ¿No? Tiene que tener alguna especie de estructura de financiamiento viable. Entonces, al comienzo, un poco la mirada era, vamos a hacer un programa donde nuestras estudiantes no paguen mientras estudian, porque queremos que sea altamente accesible, pero una vez que consigan empleo, repaguen el programa. Y así también hacerlo lo más como responsable posible, ¿no? Nuestra promesa es ayudarte a conseguir ese primer empleo. Cuando cumplamos esa promesa, entonces tú ya vas a tener otras circunstancias que te van a permitir repagar de vuelta el programa. Luego también teníamos la mirada de que las empresas contribuyeran conforme fuésemos formando más talento que realmente fuese de valor para la organización, que las empresas pudiesen pagar por ese talento y a la par también tener aliados de donantes, grants, de organizaciones que estuviesen detrás de
de conseguir métricas de impacto social como las que nosotros podríamos lograr, ¿no? De mujeres insertadas en el mercado laboral, incremento en ingresos, crecimiento de carrera. Así que con esas 3 líneas fuimos armando una estructura que nos permitió alcanzar una sostenibilidad en el tiempo. ¿Y te imaginaste que ibas a tener tremendo impacto, tremendo logro? Pues la verdad he visto tus reconocimientos son internacionales inclusive. Sí, nunca, yo creo que cuando empezamos jamás nos imaginamos, ¿no? Creo que siempre que pienso en esa época tuvimos mucha suerte de estar como dicen, ¿no? En el momento correcto, en el lugar correcto. Empezamos a correr una ola que era muy chiquitita, como se estaba formando, y de pronto se hizo una ola muy, muy grande. Y estuvimos ahí para poder surfearla. Y eso nos permitió, bueno, formar a miles de mujeres en la última década a que puedan realmente comenzar esas carreras en tecnología, no solo en Perú, ¿no? Pero empezamos a escalar en distintos países de la región, empezamos a demostrar que realmente el talento está en todas partes. Muchas veces simplemente no tiene la oportunidad pero si encontramos mecanismos donde identificamos ese talento y tendemos los puentes, realmente es un ganar-ganar para la sociedad. ¿Y qué fue el gatillador de que ya comenzaron a pensar, oye, si nos expandemos a otros países? Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento para tomar una decisión que además es bien compleja, ¿no? Porque una cosa es operar en una plaza y otra cosa es operar en varias plazas, ¿no? Sí, creo que hubieron un par de cosas. De un lado empezamos a tener una buena atracción. De repente, me acuerdo que incluso en nuestro programa piloto, o sea, lo primero que hicimos, teníamos un grupo de 15 estudiantes, de hecho la mitad eran menores de edad porque era las que habíamos podido conseguir para el piloto, y ya empezaba a tener un montón de empresas que me llamaban y me decían, oye Mariana, yo quiero contratar, yo necesito urgente mujeres en mi equipo de tecnología. Entonces empezamos a ver esta demanda, ¿no? Nuestra primera ya generación de bootcamp, nosotros no teníamos idea qué iba a pasar. Decíamos que se empleen, no sé, son 40, que se empleen 20, lo logramos. Y de pronto llegábamos al final del bootcamp y se emplearon 35, ¿no? Y era como, esto es increíble. Y son mujeres que están pasando de repente del desempleo o de un salario mínimo a ganar 3, 4 veces más. Entonces, realmente empezamos a sentir esa atracción. De otro lado, creo que una de las cosas más lindas fue el proceso de transformación de nuestras propias estudiantes, que eran mujeres que no necesariamente habían tenido mucha exposición o acceso a la tecnología, menos a aprender a programar. Y se enfrentaban, creamos un modelo educativo en el que se enfrentaban como dueñas a su proceso de aprendizaje. La sufrían porque no era fácil, pero también había un despertar de este amor por aprender, por crear, por construir, por ver algo que se ve tan complejo, estos códigos en la pantalla que el primer día no entiendo nada y al cabo de un tiempo los puedo usar para hacer mis ideas realidad. Y eso generaba un despertar y una motivación muy grande que también nos encantó. Dijimos, hay que llevar esto a más gente. Y luego empezamos a tener algunos reconocimientos que fueron otro llamado de algo estamos haciendo bien, ¿no? De pronto me invitaron, me acuerdo que un panel con el presidente Obama, y yo decía, sí. Perdón, ¿con quién me están invitando? Increíble. Pero qué orgullo. Sí, empezó a haber mucha visibilidad a lo que había comenzado tan chiquito y dijimos, no, esto realmente nos trasciende por mucho y tiene ese potencial de crecer. Y la experiencia de escalar, a ver, me gustaría decir que fue todo súper planificado, estratégicamente organizado. La realidad es que no fue así, fue un poco una serie de circunstancias que fueron llevando a la otra. De hecho, yo con mis socios, bueno, uno de ellos es mi esposo y el otro es un gran amigo de la maestría. Vivimos a la misma vez en Nueva York y nuestro grupo de amigos, ahí teníamos un par de amigas muy cercanas también, una estaba en México, una estaba en Chile, las dos digamos que nos acompañaban a la distancia con lo que estábamos creando y un buen día conversando dijimos ya, ¿por qué no? Se suman, lo escalamos, ellas dijeron ya, dejamos nuestros trabajos, nos lanzamos a la piscina y en realidad así empezamos a escalar, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso para comenzar a aterrizar las ideas, ¿no? Sí, sí. Una decisión bien compleja y retadora, ¿no? Sí, fue bien duro, Yo me acuerdo que yo tenía mucha confianza en mis dos amigas, las que se estaban sumando a escalar a México y a Chile, y por eso tenía
esta creencia absoluta en el potencial de laboratoria, ¿no? Por eso dije, ya, vamos y lo vamos a hacer realidad. Pero claro, la práctica es que no teníamos una estructura que pudiese proveer ese soporte, que pudiese garantizar el mismo estándar del programa en cada sede. Realmente todavía estamos en una situación financiera no muy robusta. Y fueron unos años intensos de tratar de construir una cultura en toda la organización que fue creciendo rápidamente, que nos permitiera ese sentimiento que laboratorio en Santiago, laboratorio en Ciudad de México, laboratorio en Lima, laboratorio en Arequipa, es el mismo lugar, ¿no? Se respira ese mismo aire, es el mismo nivel de talento, son los mismos valores detrás. Y eso nos tomó un montón realmente lograrlo, ¿no? Con varias caídas en el camino. Pero creo que a la larga fue... De hecho, mirando atrás, pienso que a pesar de que fue duro, fue la decisión correcta porque nos permitió también consolidarnos como una organización regional latinoamericana desde bien temprano en el camino. Y eso nos ha abierto muchísimas puertas, ¿no? En el alcance, en el impacto que hemos logrado tener. Y además de la cultura, que me imagino que ha sido todo un reto porque... Estás hablando de personas de distintas nacionalidades que ya vienen en sí con una propia cultura como ciudadanos, ¿no? Además de la cultura, ¿qué otros retos fueron así los fundamentales para lograr el éxito de la expansión? Sí, a ver, yo creo que un reto grande que enfrentamos, que creo que es algo que nos pasa a muchas organizaciones que estamos en el espacio educativo, es esta tensión un poco entre cantidad y calidad, ¿no? Y en estos tiempos nosotros también nos movíamos un poco en el mundo de las startups, donde había esta presión grande por escalar, ¿no? Escalar, crecer. ¿Cuál es el norte? O sea, ¿qué es eso? No sé, 1,000 mujeres formadas al año. Eso no es nada, no hay que duplicar, hay que triplicar. Sí, me acuerdo que empezamos a participar en estas aceleradoras, en estos espacios donde ese era el norte, ¿no? Si no logras una escala realmente masiva, sí, claro, entonces prácticamente no vale la pena lo que estás haciendo. Y entonces por un tiempo nos tomamos un poco ese Kool-Aid, como dicen, y empezamos con esta mirada de que no, esto hay que escalarlo a toda costa. Y empezamos a crecer mucho, empezamos a hacer, en esa época teníamos sedes físicas, ¿no? El programa era un programa a tiempo completo físico. Empezamos a duplicar turnos, crecer el tamaño de los bootcamps, escalar a nuevas ciudades. Todo en esta mirada de tenemos que llegar a más y más y más mujeres. Y además en un tiempo muy rápido. Y mirando atrás, yo creo que eso nos trajo varios desafíos, ¿no? Al final, como que el modelo... Lo que hacía tan especial al modelo en la escala sí empezó a sufrir un poco, ¿no? Porque al final Laboratoria siempre decimos que era un lugar donde nuestras estudiantes tenían altísimas expectativas nuestras, ¿no? No era un lugar donde yo llego a estudiar un curso de programación. Era un lugar donde yo llego acá a cambiar mi vida, ¿no? A construir ese nuevo futuro que quiero para mí, para mi familia, a redefinir quién soy. Entonces, el estándar era muy alto y la responsabilidad en nuestras manos era muy grande. Y claro, con la escala empezaron a tronar cositas por aquí, por allá, por aquí, por allá, que sin duda alguna nos costaron un montón, nos dolieron también. Desafíos desde, claro, el equipo. ¿Cómo pones on board al equipo en un momento que estás contratando a tanta gente tan rápidamente? ¿Cómo te aseguras que los coaches realmente vivan esa misma cultura de aprendizaje que tenemos? Que la calidad sea consistente y siempre la misma. Y los procesos, ¿no? ¿Cómo logras estandarizar, ¿no? ¿Cómo estandarizas? Yo me acuerdo que una época pasábamos viajando, yo pasaba de un lado al otro, de una sede a la otra, tratando de entender que todo estuviese más o menos en orden, más o menos consistente, pero sí tuvimos nuestras metidas de pata, ¿no? En donde fallamos y al final fue durísimo, porque pues al final siempre también decimos en Laboratoria, ¿no? Una cosa es, no sé, vender un producto, estás vendiendo una Coca-Cola, ya. Acá no, es algo mucho más intenso, ¿no? Somos seres humanos sirviendo a seres humanos con expectativas importantes de por medio. Estaba pensando en ese proceso de expansión y los retos que nos estás compartiendo. ¿Qué hay de los aliados, de los proveedores, ¿no? ¿Hay alguno de ellos que sentiste pues que no estaba yendo al ritmo de tu crecimiento, de lo que aspirabas? Mira, sabes que en ese sentido, por suerte, de hecho a nosotros la escala nos abrió la puerta a nuevos aliados que fueron
así cruciales en nuestro camino, porque Perú también es un mercado chico y entonces nuestros aliados grandes nos decían, oye, yo quiero algo, pero quiero algo regional, no algo de más escala, justamente. Y el hecho de empezar a tener esta presencia más regional nos permitió formar alianzas con, por ejemplo, con un Google.org, ¿no? Que nos decía, yo quiero invertir en formar a miles de mujeres, pero quiero que vayan desde el nordeste de Brasil hasta el norte de México. Y estas fueron cosas que la escala nos permitió ofrecer y hacer. O el Banco Interamericano de Desarrollo, otro tipo de alianzas de esa mirada más regional que yo creo que en nuestro caso nos acompañaron y fue súper bueno. Buenazo. Sí. Y dime, comentabas que hubieron algunas metidas de pata. Cuéntanos un poquito cuáles fueron esos puntos de dolor, ¿no? Sí, yo creo que lo más difícil fue los momentos en que fallamos a nuestras estudiantes, ¿no? Que creo que para cualquier organización educativa, a quien realmente le importa la estudiante que está sentada del otro lado, es bien duro, ¿no? Nosotros en laboratorio teníamos nuestro primer valor es siempre nuestras estudiantes son la razón por la que existimos, ¿no? Esta organización existe para construir esa oportunidad con ellas y para ellas. Es un propósito más amplio que simplemente aprender algo, es un cambio de vida en realidad, ¿no? Mucho más amplio, sí. Mucho más grande. Y tuvimos algunos momentos con la escala. Me acuerdo, por ejemplo, un momento súper desafiante con nuestras estudiantes en Chile, donde nosotros cometimos algunos errores me acuerdo que hubo cambios en el equipo a la mitad del programa, cambiamos un término del modelo de repago, que habíamos dicho un número al comienzo y finalmente se hizo un cambio organizacional a la mitad de ese cohort y no lo comunicamos bien. Entonces, cositas chiquitas que se fueron acumulando. Y de pronto un día, me acuerdo, nos llega una carta de un grupo de estudiantes egresadas con una cantidad de demandas importantes, pero sobre todo un tono y una forma que era muy ajena a la forma de relacionamiento que nosotros queríamos construir con nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que vimos eso y dijimos, ¿qué pasó? ¿No? Algo pasó acá que no vimos. Y al final era un dolor, ¿no? Yo vine acá con esta ilusión y con esta expectativa y no me estoy yendo con eso. Y así, esto nos pasó más de una vez, ¿no? En distintos contextos y creo que, la verdad, una de las cosas que más orgullosa me siento es que logramos darle la vuelta a todas en ese periodo de escala intensa. Creo que primero escuchando, o sea, también me acuerdo que nos fuimos un par de personas a estar con el equipo de Chile. Vengan, chicas, dennos con palo, o sea, todo lo que tengan que decirnos, acá estamos para recibirlo, ¿no? Para disculparnos de manera genuina, no para justificarnos y para corregir lo que tenemos que hacer distinto. Y lo mismo hicimos prácticamente en algún momento en todas nuestras sedes, porque son cosas que son parte de. Además, que mejor que el feedback de tus propios clientes, sí, ¿no? Y en verdad en todas lo pudimos reparar. En todas lo pudimos reparar y eso ha sido súper lindo porque creo que fuimos cambiando un poco la cultura de esta cultura de relacionamiento estudiante-equipo, cómo se vive, cómo se construye en conjunto, pero bajo el respeto. Hicimos a nuestras estudiantes parte de moldear qué es lo que ellas querían vivir en laboratorio, ¿no? Nos fuimos un poco al proveedor y el servicio a cómo realmente en conjunto hacemos de este espacio lo que ustedes necesitan. Y de verdad que después en verdad lo resolvimos, porque después de ese periodo intenso de estas crisis que surgieron por la escala y las reparamos, no las volvimos a tener más. ¿No? Realmente aprendimos la lección como equipo, como organización, quedó eso en nuestros valores, en nuestros procesos, en nuestra cultura, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra comunicación y creo que nos permitió seguir adelante con ese relacionamiento al que siempre aspiramos, ¿no? Y esa personalización, ese feedback que finalmente fue parte del servicio, ¿no? Que como parte del diseño, la oferta, ¿era distinta? O sea, ¿llegó a ser distinta en cada país o...? Yo creo que una de las cosas más interesantes es que Latinoamérica tenemos miles de cosas en común, pero también tenemos culturas bien distintas, ¿no? Entonces, de hecho, desde nuestras estudiantes, a mí eso me encantaba, porque después esto con la pandemia cambió, porque
nos fuimos a remoto e integramos todos los países en la experiencia, digamos, digital. Pero pre-pandemia, para mí siempre era súper enriquecedor y un aprendizaje enorme ir físicamente y pasar un tiempo con nuestros estudiantes en Santiago, o en Guadalajara, o en Sao Paulo, ¿no? O aquí en Lima, porque eran culturas muy distintas, cada una reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, mientras nuestras estudiantes en Perú era un perfil mucho más bonachón, ¿no? Mucho más agradecidas con la oportunidad, queridas, construyendo con nosotras, cercanas. Nuestras estudiantes en Chile eran más de en cualquier momento saco mi carta acá, ¿no? Era otra manera de resolver las cosas. En México era un poco una mezcla, hasta físicamente. Siempre esto me causaba gracia porque en México era muy típico que nuestros estudiantes estaban muchísimos tatuajes por todas partes, pelos de todos los colores. Acá en Lima no veías eso para nada, ¿no? En Sao Paulo, por ejemplo, eran mujeres que muchas venían de otras partes del país y venían a Sao Paulo para llevar el programa con nosotras. Entonces, esa diversidad yo creo que también iba moldeando un poco el sabor del programa en cada sede. Pero al final fue súper rica, porque incluso cuando pasamos al programa ya integrado, donde en cada cohort hay mujeres de todos los países, creo que para nuestras estudiantes es de las cosas más valiosas, ¿no? Porque es una experiencia donde de pronto por primera vez compartes con alguien que sí habla tu idioma, sí de repente se ve más o menos como tú, pero es de otra cultura, ¿no? Es otro país, es otra manera de ver las cosas, de relacionarse. Claro. Y ahí se da un aprendizaje muy, muy grande. Y dime, este dolor que lo resolviste, ¿cuál fue el factor que tú consideras que fue la solución al problema? ¿Fue un proceso de escucha bien, con las orejas bien abiertas como para incorporarlo en los productos y servicios? ¿Cuál fue el factor que cambió, digamos, el rumbo del reto que tuviste? Sí, yo diría que dos cosas. Uno, sí, la escucha. Creo que la escucha es algo tan poderoso y tan poco usado, ¿no? O sea, al final, cuando las personas estamos dolidas o insatisfechas o inconformes con algo, al final lo primero que necesitamos es que se nos escuche, que se nos escuche, poder sacar todo eso que tenemos dentro. Y creo que eso es algo muy humano, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, se pelean, lo primero que quieren es, cada uno cuente su historia de qué es lo que pasó. Yeah. Y a veces estamos en las organizaciones tan enfocados en resolver, tapar, no, ya, pasemos la página, justifiquémonos, no es que no lo hicimos así, no lo hicimos asá, que nos olvidamos de simplemente oír, ¿no? Porque oír también cuesta, porque vas a oír las cosas que no hiciste bien, que alguien más ve en ti. Y creo que eso lo logramos hacer bien. Logramos de verdad que nuestros estudiantes se sientan escuchadas. Y eso baja la molestia de manera significativa y de ahí te puedes poner a co-construir. Y creo que lo otro que en nuestra historia hemos hecho bien como organización es aprender también a anticiparnos un poco a los problemas. Creo que en este periodo que comentaba, donde tuvimos varias crisis juntas por la presión de escalar, una herida bien grande que nos quedó fue, oye, acá hay que aprender a anticiparnos, porque un problemita que empieza así, una llamita chiquita de un fósforo, te volteaste y 3 días después la llama se incendió, claro, y estás en fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a no solo responder temprano cuando surja la llamita? Eso implica que tienes que estar pendiente de dónde puede surgir la llamita, por qué podría surgir la llamita, pero también aprender a anticiparte. Y este es un espacio, el espacio educativo de Bootcamps, donde hay de todo, hay historias de todo tipo, donde han habido un montón de conflictos en otras organizaciones. Y me acuerdo que nosotros adoptamos una práctica, por ejemplo, de tomar lo que le pasaba mal a algún otro programa como el nuestro, ¿no? Con mucha pena por ellos, y usarlo para hacer lo que llamamos un pre-mortem. Oye, ¿cómo hacemos para que esto no nos pase? ¿No? Mira lo que le pasó a este bootcamp en Estados Unidos, todos los estudiantes lo están denunciando. ¿Qué hizo que llegaran a eso? Y cómo realmente nos aprendemos a anticipar. Y creo que eso fue algo que incorporamos en nuestro ADN como organización. Aprender a anticiparnos. Esto incluso lo pusimos mucho en nuestra cultura. A veces hay una cultura a veces en la que
por el resultado, por lo que se espera, tapamos los errores, ¿no? Tapamos, hay algo acá, no digamos nada, que no escale. Y al final eso se va acumulando. Claro. Entonces construimos una cultura donde acá esta mentalidad de tapar hay que destruirla y tenemos que ir con una mentalidad más bien de apenas veamos algo, alcemos la mano. Así no sea tu área, así no sea tu problema directo. Todas las personas que estamos aquí estamos construyendo esta organización. Bueno, construirla quiere decir hacernos parte de anticipar los problemas, de encontrar soluciones rápido, de intervenir cuando vemos algo que no está funcionando. Después de esta historia de resiliencia, ¿cuál sería tu principal consejo para la audiencia? Uy, a ver, para gente que quiere emprender y quiera seguir un camino parecido, yo creo que mi principal consejo sería acompáñense bien en el camino, ¿no? O sea, yo estoy 100% segura que absolutamente nada de lo que hemos hecho en laboratorio lo hubiese podido hacer sola. Empezando por mis socios y mis socias, porque creo que estuvimos ahí, ¿no? Mano a mano, en las buenas, en las malas, en los altos, en los bajos, ayudándonos a ver lo que el uno no veía, a mí ayudándome enormemente en mi propio proceso de crecimiento como líder, de toma de decisiones, y luego también por nuestro equipo. O sea, creo que de verdad nada hubiese podido ser si no hubiese sido porque siento que tomamos esas decisiones de acompañarme bien en este camino. Creo que emprender es difícil, es desafiante, y hacerlo en soledad creo que debe ser mucho más complejo. Entonces, que se acompañen bien. Creo que ese sería mi primer consejo. La mirada de equipo. Sí, sí. Y mirando hacia atrás, ¿hay algo que harías distinto? Yo creo que más que de hacer, de los hechos, sí creo que esto es algo que he aprendido y si pudiera volver a hacerlo, lo haría, que es tomar las cosas con un poquito más de distancia. Yo pienso todos esos años y digo, ¿cómo lo sentí, ¿no? ¿Cómo sentí cada crisis, cada alto, cada bajo? Realmente fue una época muy intensa y creo que es porque tenía todo muy a flor de piel, todo muy cerca. También porque Laboratoria era mi vida, ¿no? Era un proyecto en el que yo así ponía mi propósito, mis ganas de tener un impacto en el mundo, y creo que eso fue especial, pero también fue duro. Entonces, creo que hoy, si pudiese volver atrás, tal vez tomaría las cosas con un poquito más de distancia. Sí, un poquito más de calma y menos angustia en el camino. Es un muy buen consejo, sí, mirando hacia atrás. Y ya como líder, ¿no? ¿Qué es lo mejor que has sacado de todo este camino? ¿Qué aprendizajes? Sí, yo de verdad estoy siempre agradecida porque creo que mi crecimiento como líder en esos años fue muy grande, ¿no? De hecho, cuando empezamos Laboratoria, yo era relativamente joven, tenía, no sé, unos 27, 28 años, y nunca había tenido un equipo a mi cargo. Y de pronto la organización, de pronto, sí, todo bien, éramos 2, éramos 3, éramos 5, éramos 15, éramos 20, en un momento éramos 130 personas, ¿no? Yo decía, Dios mío santo, ¿cómo realmente lleno los zapatos de lo que se espera de mí? De poder ser quien traza el norte, quien alinea, quien es capaz de liderar de manera asertiva y a la vez humana. Y fue un camino de crecimiento enorme para mí. Y me siento súper agradecida por eso. Y creo que lo que más rescato es que aprendí a liderar desde quién era yo. Porque por mis primeros años yo me acuerdo que me sentía súper incómoda en ese rol de líder de la organización que iba creciendo, porque tenía mis propios paradigmas de cómo era alguien que lidera, y ese alguien que lidera no era como me veía yo a mí misma, ¿no? Veía tal vez, tengo que ser una figura más imponente, más vertical, más autoritaria, que son cosas con las que yo no me reflejaba, y entonces como me sentía estos zapatos yo nunca los voy a poder llenar. Y creo que con el paso del tiempo fui entendiendo, oye, yo tengo que diseñar mis propios zapatos, ¿no? No es que hay unos zapatos estándares de líder, sino que yo tengo que diseñar los míos y ver cómo los lleno. Y esos son unos zapatos de alguien que lidera de manera mucho más fiel a sus valores, de manera mucho más humana, que es lo que a mí me conecta y me acerca a las personas, de manera mucho más natural, aceptando lo que sé y lo que no sé, ¿no? Sin grandes pretensiones.
Y sí, creo que aprender a liderar en ese contexto ha sido algo súper lindo para mí. Bueno, después del éxito de Laboratoria, ¿qué te motivó a iniciar un nuevo camino con Laboratoria Plus? Sí. ¿Cómo así volver a empezar? Sí, a veces me lo pregunto. Yo creo que fueron dos cosas. De un lado, la oportunidad. Nosotros en Laboratoria veníamos trabajando para que más mujeres comiencen sus carreras en tecnología, pero nos fuimos dando cuenta que así lográsemos cerrar esa brecha de entrada. ¿Qué pasa con las mujeres una vez que empezamos a crecer en nuestras carreras? Una vez que ya no somos junior, que ya somos más mid-career, que ya tenemos 5, 8, 10, 12 años de carrera trabajando. Y de hecho, basta con ver la data del mercado laboral para darnos cuenta que hay una serie de desafíos todavía en ese camino de crecimiento de carrera, ¿no? Es como le llaman, es como una escalera un poco chueca, digamos, y por eso cuando ves arriba hay muy poquitas mujeres en el liderazgo de las organizaciones todavía, o somos una minoría. Entonces nos dimos cuenta que ¿de qué servía seguir formando para entrar si no abordábamos también qué pasa después, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos y cómo logramos que las mujeres no nos caigamos de la carrera, sino que continuemos y podamos llegar hasta lo más alto del liderazgo de las distintas organizaciones? Y también nos dimos cuenta que esto era algo que no solo pasaba en tecnología, sino realmente en todos los sectores, ¿no? Conforme vamos avanzando en nuestras carreras, por distintas circunstancias, no vamos creciendo a la misma velocidad. Y decidimos que este era un desafío que nos emocionaba, nos motivaba y que teníamos, como dicen, un right to win, ¿no? Para ganar ahí, para construir algo disruptivo, innovador, que realmente pudiese tener un impacto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también ya teníamos, digamos, yo tenía 9 años desde que habíamos empezado el laboratorio y liderando la organización y también ya sentía que era un buen momento de hacer una transición de liderazgo. Creo que sobre todo cuando una es la emprendedora, ¿no? Yo era una de las co-founders, la cara de la organización y siendo una organización social, de impacto social, que no es que la vamos a vender mañana, no, o sea, nuestra mirada con Laboratoria es que perdure en el tiempo y que perdure su impacto, ¿no? Y que la organización siga siendo fiel a ese impacto. Sí teníamos un poco esta mirada de cómo logramos que sobreviva a sus fundadores, que creo que es un desafío de todos los emprendedores, ¿no? Cómo logras que la organización que tú creaste y está tan vinculada a ti te trascienda. Y dijimos, ya, es un buen momento para empezar este cambio. Entonces hicimos una transición de liderazgo con una de mis socias que se quedó como CEO de Laboratoria y eso me permitió a mí y a otro de mis socios pasar ya full time a la construcción de este nuevo producto con Laboratoria Plus. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor reto de, a pesar de ya tener un negocio en marcha, dedicar pues energía, dedicar tiempo a una iniciativa totalmente, no sé si totalmente nueva, porque está de alguna manera relacionada, porque es el siguiente paso, ¿no? Pero es un nuevo producto. Pero es un nuevo producto, ¿no? Sí. Yo siempre pienso en hay ese meme que da vueltas por ahí de la vida de un emprendedor, ¿no? Que es como la montaña rusa, es el alto y estás como, esto es increíble, y luego el bajo, y estás como, oh Dios, y luego subes y bajas. Y pienso un poco en eso, porque primero ha sido súper emocionante para mí volver a empezar. Creo que yo añoraba también empezaba a añorar un cambio de tipo de trabajo. Conforme uno va creciendo en liderazgo, vas más arriba, y al final eres un manager, ¿no? Y estás managing a otras personas. Y yo extrañaba realmente sentarme a hacer otra vez, ¿no? A otra vez ser un equipo chiquitito, así, las manos en la masa y volver a empezar, que es algo que me encanta. Entonces, esto me ha llenado de energía y de hecho lo he disfrutado muchísimo. A la vez siento que ha sido así como una lección de humildad, así una cachetada de humildad nuevamente, porque es súper difícil y uno se suele olvidar. Yo ahora pienso y digo, Laboratoria creció y creció así, ¿no? Y casi que no me acuerdo qué hicimos para que eso pase, solo me acuerdo que empezó a crecer y crecer y crecer. Y ahora me enfrento de nuevo y ahora tenemos una nueva idea, un nuevo producto, una nueva audiencia, un nuevo dolor que atendemos. ¿Cómo lo hacemos crecer? Y construir marca, construir credibilidad, construir confianza, toma más tiempo del que yo recordaba o pensaba que iba a tomar. Entonces, ha sido como una buena lección de humildad de, oye, esto es difícil. O sea, a pesar de que lo hayamos hecho ya una vez, volver a empezar es duro y es cuesta arriba.
Ujú. ¿Y hubieron experiencias de laboratoria que replicaste en Laboratoria Plus? Sí, sin duda hemos replicado y traído un montón de cosas, ¿no? En nuestra forma de trabajar, en nuestra cultura de trabajo, en esta manera de relacionarnos con nuestras, bueno, ahora no son tanto estudiantes, son nuestras members en Laboratoria Plus, son mujeres que se suman a nuestra membresía, en nuestra mirada del aprendizaje, en nuestra visión de comunidad, que era algo muy fuerte en Laboratoria, y hemos traído también muy fuerte a Laboratoria Plus, ¿no? Como al final ese camino de alcanzar nuestras metas, de crecer en nuestras carreras, es mucho mejor si lo hacemos en compañía y no en soledad, y si encontramos un espacio donde podemos formar relaciones genuinas con otras, en este caso, mujeres que están pasando por desafíos similares. Entonces, muchas cosas hemos traído. Muchas otras son distintas también, porque Laboratoria Plus es más un producto digital, ¿no? Tiene mucho en persona también y mucho de comunidad, pero es más una plataforma digital que desde el comienzo le hemos diseñado para que pueda ser un poco más escalable. Tampoco creo que va a ser los miles de millones, no es esa la mirada, pero sí más escalable. Esta vez también desde el comienzo partimos con ya la huella regional, ¿no? Es un producto que está disponible para mujeres en cualquier parte del mundo, no solo en Perú. Un montón de lecciones de cómo hacer tecnología, que fue algo que en Laboratoria sufrimos, y creo que en Laboratoria Plus hemos podido hacer mucho mejor desde el comienzo. Un equipo pequeño pero rápido, que aprende rápido. Entonces sí, yo creo que sin duda tenemos varias ventajas de los años de experiencia. ¿Y tienes equipos que ven transversalmente procesos que pueden atender a ambos productos? ¿Sabes que ¿O son cosas totalmente distintas? No, lo hemos empezado como cosas totalmente distintas, sí. Vamos viendo en el tiempo que hay algunas relaciones, y ahorita creo que estamos en ese intermedio de entender ya cuál es la mejor manera de relacionar estos dos universos, ¿no? Porque sí empezamos y dijimos que esto sea algo completamente distinto para tener la libertad de poder crear sin adyacencias, pero ¿qué está haciendo Laboratoria? ¿Cómo nos vinculamos? No, como dijimos, papel en blanco, y necesitábamos un poco esa distancia. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, nuestra membresía la hemos lanzado hace ya casi 1 año y medio, ya empezamos a ver, pero sí hay algunas cosas que pudiesen ser un win-win para ambos productos y trabajamos más juntos. Entonces, estamos en esa etapa de entender cómo nos potenciamos mutuamente. Pero eso como propuesta de valor, pero como áreas de soporte, no sé, imaginémonos la parte administrativa, la parte contable, eso sí lo puedes... Eso sí, ¿no? Eso sí, solo que Laboratoria Plus todavía es muy chiquito. Es muy pequeño, somos un equipo de 7 personas. Entonces, sí, Laboratoria nos subvenciona, digamos, en todo ese back office. Claro. ¿Y cómo repartes tu tiempo? Porque si bien me has dicho que ahora ya estás más dedicada a Laboratoria Plus, me imagino que igual tienes responsabilidades de ir viendo pues que Laboratoria continúe creciendo, ¿no? Tengo algunas, sí, pero sí hice un corte bien grande, porque yo creo que cuando estás en este rol que es tu organización y sí, me deslindo, pero no del todo, a veces uno puede correr el riesgo de un pie acá, un pie allá, me quedo en los dos. Y para mí sí era importante yo mentalmente ponerme en un lugar donde ahora lo que yo hago es Laboratoria Plus, y que mi socia, que es nuestra CEO en Laboratoria, también tuviese su liderazgo sin estar ahí mi sombra atrás, ¿no? Entonces sí hice un corte bien grande en el que mi rol en Laboratoria hoy es un rol de presidenta de nuestro directorio. Acompaño mucho a nuestra CEO en los distintos desafíos que ella me trae, que tiene. De hecho, Laboratoria ha pasado por un revolú en los últimos 2 años porque han habido muchos cambios en el sector de tecnología, específicamente en la demanda por talento. Pero ella es la CEO, o sea, yo estoy en un rol completamente secundario de atrás, sí. Y mi día a día, o sea, 90% de mi tiempo está en la cancha en Laboratoria Plus, ¿no? Y creo que ha sido bueno, la verdad, porque son estados mentales donde uno tiene que estar, ¿no? ¿Cuál es mi rol acá y cuál es mi rol acá? Tenerlo bien claro. ¿Están incorporando la inteligencia artificial generativa en los 2 productos? Estamos incorporándola en los 2 productos. En Laboratoria, un poco del lado de aprendizaje para la estudiante, ¿no? De hecho, ahora estamos trabajando yo ahí acompañando, pero en sacar un nuevo track de aprendizaje muy vinculado a inteligencia artificial. Y en Laboratoria Plus lo hemos usado muchísimo en toda la gestión de la membresía, porque
Laboratoria Plus es un modelo donde las mujeres, digamos, mid-career se suscriben, ¿no? Y pueden pagar mes a mes o pagar una membresía al año, y ahí tienen acceso a un universo de cosas, desde círculos de aprendizaje para habilidades de liderazgo, mentorías individuales, coaching, eventos presenciales, networking. Y el indicador más importante es retención, ¿no? Cómo somos capaces de retener a nuestras members, ¿no? De que se queden mes a mes. Y quién tiene chances de retenerse, quien está engaged, ¿no? Enganchada, digamos. ¿Qué quiere decir estar enganchada? Que está continuamente usando Laboratoria Plus, que todos los meses usa algo, tiene una mentoría, va a un círculo, participa en un evento, está activa. Entonces tenemos que tener un montón de inteligencia para entender cómo están nuestras members, cuáles son las power users que están súper activas, cuáles son las que están activas todos los meses, bien, pero de repente podrían subir, cuáles son las que están en riesgo porque de repente en el último mes no han hecho nada. Y hemos metido mucha inteligencia artificial en nuestra plataforma para darnos un poco esa lectura, ¿no? Esos reportes, ayuda en la gestión. Tenemos una gestión que se siente muy personalizada y ese creo que es un plus del espacio. Segmentan el relacionamiento dependiendo de cómo se comportan las members, y tenemos mucha comunicación continua donde la inteligencia artificial nos ayuda como equipo a, oye, ya, si ella ha estado disengaged por los últimos 2 meses, este es el tipo de mensaje que puedes mandarle, ¿no? Entonces alguien del equipo lo revisa y lo envía, pero ya tienes una base sobre la cual accionar tu estrategia de relacionamiento, que es mucho más efectiva. Tal vez, digamos, tomando la experiencia que tuviste de aprendizaje en Laboratoria, con un proceso de escucha, en Laboratoria Plus, cuando tienes clientes que se están pues perdiendo el engagement, tal vez hay que iniciar un proceso de escucha. No sé si lo están haciendo. Lo hacemos todo el tiempo. Yeah. De hecho, es una de las cosas que creo que tenemos bien incorporada, entonces hacemos bien. Y además es lindo porque, por ejemplo, ahorita cada mujer que se suma a Laboratoria Plus tiene un onboarding personalizado, 1 a 1 con alguien del equipo. Es tiempo del equipo importante, porque te contaba que somos un equipo chiquito, pero es fundamental, porque es parte de la cultura. Y en ese onboarding tú conoces a la mujer que se unió. ¿Por qué se unió? Se unió porque está en una subgerencia y ella cree que ya le toca pasar a la gerencia y no logra que eso se dé en su trabajo, o porque de repente está desmotivada con el área en la que está y está pensando un cambio de carrera a sus 35 años y no sabe cómo llevarlo, o de repente ha regresado de su licencia de maternidad y no sabe bien cómo empezar a compaginar vida laboral con vida personal. Entonces las entendemos, las conocemos, las podemos aconsejar. Oye, buquea mentoría con estas 3 mentoras, te va a encantar. Sí o sí tienes que ir a este círculo, sé bien este evento. Entonces esa es una forma súper importante. Y luego también quienes estamos en el equipo, estamos en los círculos de aprendizaje o somos mentoras, por ejemplo. Tenemos una red de mentoras muy, muy potente. Y yo soy mentora y claro, eso me permite cada semana conversar con una mujer nueva que está en Laboratoria Plus, ¿no? Y entender otra vez cuál es su dolor, por qué están aquí, cómo nosotros podemos resolver mejor ese dolor. Entonces, continuamente estamos muy cerca a nuestras members y de hecho eso nos ha llevado a ir iterando un poco el producto. Nosotros empezamos con un producto muy enfocado en el desafío es el crecimiento, un rol de liderazgo, ¿no? El desafío es cómo empiezas a salir del skill técnico cuando ya tienes que tener el skill de cómo me comunico mejor, cómo me relaciono mejor, cómo empiezo a construir mi presencia, mi credibilidad, cómo empiezo a moverme en este entorno hacia arriba, en este entorno con mis pares, cómo empiezo a ejercer mi influencia. Entonces, ahí empezó. Y eso sigue, pero también nos hemos ido dando cuenta que hay otro elemento que está más vinculado a cómo construyo la carrera que yo quiero, ¿no? Y cómo realmente construir una carrera que se alinee a mis valores, a quién soy, en la que me pueda sentir plena, cómo reconozco el valor de mi propio camino, cómo construyo mi autoconfianza, que al final es el pilar para muchas de estas otras cosas. Entonces nuestra oferta también ha ido migrando conforme vamos conociendo mucho más a nuestras members. ¿Y cuál crees que ha sido el principal también dolor en esta segunda etapa, ¿no? Seguramente han habido muchas adversidades, pero ¿cuál es la que consideras que ha sido, caramba, otro gran reto? Sí, yo creo que el gran reto está siendo la paciencia que tenemos que tener, ¿no? O sea, cuando uno está construyendo un producto digital te hablan mucho de este
product market fit, ¿no? ¿Cómo encuentras product market fit? Que quiere decir que ya tienes un producto que le resuelve un dolor real a un mercado y la bola como que empieza a correr. Y hay varios indicadores de qué significa si ya llegaste o no llegaste. Y nosotros estamos ahí, ¿no? En ese proceso. Sí tenemos muchos indicadores de sí, ya estamos. Otros todavía están un poco más lentos. Y para mí ha sido un aprendizaje enorme, por ejemplo, el crecimiento, toda la parte de growth, ¿no? De adquisición. Es un producto, es un concepto nuevo, Laboratoria Plus, porque es una membresía para tu desarrollo profesional. Es como una especie de un Netflix para tu desarrollo profesional, donde tú puedes encontrar de todo, haces tu propio path, tu propio camino con este círculo, con esta mentora. Pero ese concepto es más o menos nuevo, ¿no? No hay, es como tal para esto. No hay exacto, ¿no? Y entonces estamos un poco abriendo camino de un nuevo producto y nos hemos dado cuenta que eso toma más tiempo del que yo hubiese imaginado. Entonces, la resiliencia de continuar, de no tirar la toalla, de adaptarnos, de estar todo el tiempo probando cosas nuevas y acostumbrarte a una mentalidad donde estás... Ya vamos probando, o sea, cada semana tenemos nuevos experimentos que corremos y ya sabes que un montón no van a funcionar, ¿no? Y cómo no te desmotivas cuando no funcionan, sino que pasas al siguiente y al siguiente. Claro. Entonces, creo que el recordatorio de esta cultura de emprender donde la incertidumbre es la constante y aprender a navegar esas aguas, sí, eso ha sido desafiante. ¿Y cómo defines, digamos, como propuesta de valor, elementos diferenciadores de otras ofertas que hay en el mercado? Por ejemplo, LinkedIn tiene todo un programa de autocapacitación, ¿no? Y es un universo pues demasiado amplio. Sí. Tal vez por el foco que le das a las mujeres y específicamente en el crecimiento de liderazgo, es que logras una personalización. Mira, yo creo que nuestra diferenciación más importante son las conexiones genuinas, íntimas. Porque Laboratoria Plus es un espacio donde el vínculo y el poder de conexión, de oye, yo de pronto te conozco a ti por primera vez y podemos descubrir que estamos pasando por un desafío similar, que nos podemos acompañar en este desafío, que puedo aprender de ti y tú de mí. Y eso de manera continua y entender que mi carrera no la tengo que recorrer sola, sino que este es un lugar donde puedo estar con una mentora y por una hora alguien que tiene, no sé, 10 años más de experiencia que yo se voltea y me comparte sus aprendizajes y me comparte su trayectoria para cortarme los errores del camino, y al otro lado volteo y de repente tengo a alguien que está un poquito más atrás que yo y yo la puedo acompañar también, y tengo grupos de interés por este tema, por el otro. Es una comunidad. Entonces ese para mí es el gran diferenciador de Laboratoria Plus, ¿no? Es una apuesta de valor de cómo realmente crecer en compañía y hacer que ese proceso de avanzar en nuestras carreras, que es emocionante y a la vez puede ser también desafiante, se sienta mucho mejor, ¿no? No se sienta lleno de ansiedad y de miedo, sino que más bien se sienta lleno de sí, desafíos, pero también en compañía, en confianza, con mucho más valoración de mi propio camino. Y eso sí creo que es bien único hasta ahora. Buenísimo. También es difícil de vender, ese es el problema. Me comentabas que hay como una evolución de las carreras, ¿no? Que las carreras tradicionales deberían ir hacia un mundo tal vez más humano, más gratificante. ¿Qué es lo que tú concibes de las carreras tradicionales como principales, digamos, que se han quedado en el tiempo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos anclas que no están permitiendo llevarlo a esta mirada más gratificante, más colaborativa tal vez, ¿no? Sí, yo creo que una cosa que estamos aprendiendo ahorita en Laboratoria Plus es a desafiar un poco ese concepto tradicional de carrera, ¿no? Incluso si lo pensamos, la misma palabra carrera, ¿qué implica? ¿No? Estás corriendo hacia una meta. Y yo creo que esto es un poco el imaginario colectivo de lo que implica nuestra vida profesional, y a veces sin darnos cuenta estamos, ¿cuál es el siguiente título, el siguiente rol, el siguiente puesto, el siguiente salario, ¿no? Hasta que lo consiga. Y siento que esto a veces nos embarca en una ruta que realmente no termina siendo la mejor para nosotras, ¿no? Muchas veces terminamos en carreras porque creemos que son las que tenemos que hacer, ¿no? Porque son las expectativas de alguien más que deberíamos ir por acá porque esta es la única carrera posible, la mejor, la permitida, que realmente no se alinean a quienes somos nosotros como personas, que no se alinean a nuestra visión de la vida, a lo que queremos construir.
en este correr, a veces nos olvidamos de valorar nuestra propia experiencia, ¿no? Y oye, si no alcancé este hito y el siguiente, entonces mi experiencia no vale nada. Y te encuentras con muchas personas que de pronto llegamos a un momento en nuestras carreras donde vemos atrás y decimos, uy, no hice nada relevante. Y esa mentalidad al final termina siendo súper nociva. Y claro que hemos hecho cosas relevantes, ¿no? Hay distintos rumbos, distintas rutas, distintos ritmos que no necesariamente uno es mejor que el otro. Entonces yo creo que empezar a mirar nuestros caminos profesionales desde un lugar mucho más humano, mucho más compasivo también, mucho más de encontrar también nuestra motivación intrínseca por hacer las cosas bien, por dejar una huella con nuestro trabajo, sea cual sea ese trabajo, versus la motivación extrínseca de, el título, ¿no? Lo que brilla hacia afuera, pero que a veces brilla hacia afuera, pero hacia adentro se siente vacío. Y creo que es un cambio de paradigma importante a lo que hemos venido acostumbrados y creo que, bueno, en el Laboratorio de Plaza estamos en ese terreno, ¿no? Aprendiendo qué implica esta nueva manera de ver las cosas y ojalá podemos descubrir una manera de navegar nuestros caminos profesionales que se sienta más genuina, en la que nos podamos sentir como profesionales mucho más en plenitud, ¿no? Y en satisfacción de lo que vamos alcanzando. Pero ¿cómo hacer para que las carreras tradicionales tomen este concepto más humano? Es, digamos, tal vez como parte del desarrollo de los alumnos, incorporar temas de impacto en la sociedad. Yo creo que, hay un par de cosas. Creo que muchas veces hemos visto vida profesional, vida personal, ¿no? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo en mi trabajo y en mi carrera? Y al final somos una persona, ¿no? Somos una persona. Me acuerdo que una vez escuchaba una entrevista en un podcast que decía algo que me encantó, que es ¿cuál es la cualidad más importante para ser un gran líder? ¿No? Y uno piensa comunicación, influencia, gestión de personas, y al final decían ser una buena persona. Es que tú no puedes ser un buen líder si no eres genuinamente una buena persona, totalmente que quiere el bien para el mundo, para los otros, que es capaz de entender las necesidades de los otros. Entonces, somos una sola persona y yo creo que hay que rever nuestras carreras desde ese lugar. ¿Cómo yo traigo quién soy? Yo puedo ser contador, financiero, developer, marketero. ¿Y mi yo dónde está? ¿No? Y cómo yo moldeo mi carrera desde ese lugar, desde mi rol, mi trabajo, mi mirada de cómo me reflejo en esto que hago todos los días y viceversa. Y creo que también hay un aspecto muy importante de las culturas de trabajo a la que nos unimos, ¿no? Yo me uno a una cultura de trabajo donde las organizaciones al final las conforman las personas. Y si queremos organizaciones más humanas, necesitamos personas más humanas en el liderazgo de esas organizaciones que le permitan a la gente ser también, ¿no? Ser quien es en su día a día de trabajo, que nos permitan también encontrar valor en todos los trabajos. Y esto también es algo interesante porque muchas veces le ponemos mucho valor a ciertos trabajos, a ciertos rangos, ¿no? Incluso monetariamente eso corresponde, pero realmente hay valor en todos los trabajos, ¿no? Tú puedes estar en el área de back office que a veces suena como, uy, esta es el área más tela donde nadie quiere estar. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa área se sienta valiosa también? Entienda cómo mueve la aguja, ¿no? Que esas personas sientan que su trabajo vale la pena, es reconocido, tiene un impacto. Y yo creo que eso lo podemos lograr en todos los trabajos si tenemos un poco esa mirada de lo que significan nuestras carreras. Ahora que comentabas que la carrera, ¿no? Tal como se llama, como que implica competencia, digamos, ¿no? Cuando uno tiene esta mirada más holística, ¿no? Más de impacto, más de trascendencia, puede que sacrifiques esos galones, digamos, esa mirada más tradicional, pero implica también un desarrollo de tu autoestima, porque tienes que estar muy sólido en tu creencia, en tus valores, de que vas por el impacto y no tanto por lo tradicional, ¿no? ¿Cómo logras ese desarrollo de la autoestima a través de Laboratorio Plus? Sí, de hecho esto es un tema que a mí me encanta porque creo que lo he venido a como darme cuenta de lo importante que es solo ahora en Laboratorio Plus. O sea, al final creo que para poder cultivar carreras que nos llenen y con las que nos sintamos satisfechos y satisfechas,
esta autoconfianza es muy importante, ¿no? Y este sentimiento de valor propio, de sentir que mi trabajo vale y que yo valgo más allá de mis logros, independientemente de mis logros. Conversamos mucho, por ejemplo, muchas personas pasamos por la experiencia de ser desvinculadas de un trabajo. Es parte de la vida, pero el dolor y el golpe a la autoestima que uno puede sentir al ser desvinculado de su trabajo es muy grande. Entonces, ¿cómo aprendemos que el hecho de que a mí me pueden haber votado no quiere decir que yo valga menos? El hecho de que yo no regué mis resultados Q no quiere decir que yo valga menos, ¿no? Porque al final la vida es así. A veces llegaré, a veces no llegaré. Además hay una curva me irá de cambio, increíble, ¿no? No me irá tan bien. Y siempre estoy en un proceso de mejora continua y de ser mejor, pero muchas veces pasa que cuando no logramos lo que se espera de o la expectativa, nos vamos abajo, ¿no? Y desde abajo es bien difícil darnos el crédito de nada. Entonces, acá para mí es súper interesante cómo interpretamos nuestras propias historias. Si me fue mal en algún momento, bueno, ¿cómo realmente veo eso en perspectiva para entender que eso no quiere decir que yo soy mala, ¿no? Que no valgo para nada porque me despidieron, que, no me dieron la promoción, entonces, ¿para qué estoy acá si no sirvo? Creo que hay que cultivar este lugar donde entendemos que nosotros valemos porque somos seres humanos y simplemente eso basta. Y que el camino que elijamos, la meta que nos tracemos, vale mi esfuerzo, vale mi logro, vale mi propio proceso de crecimiento. Y desde ese lugar creo que es que podemos empezar a construir nuestras carreras y a navegar en verdad el mundo, no solo el profesional, el personal, más desde un sentido de confianza y seguridad que desde un sentido de miedo y de inseguridad, ¿no? De, ahorita se van a dar cuenta que yo no sé nada. Y no, más bien, ¿sabes qué? No pasa nada si alguien se da cuenta que de esto no sé, porque lo puedo aprender. Entonces, es como otra forma de, yo creo que recorrer la vida que es mucho mejor, mucho mejor incluso para nosotros mismos, ¿no? Más allá de obviamente nuestro impacto en nuestro entorno, pero para nosotros mismos es mucho más justa, creo. Ahora, yo, por lo que comentas, esto no solo aplica a un tema profesional, yo creo que es una filosofía de vida, ¿no? En el sentido de sentirte valorado por todos los frentes de tu vida, ¿no? El personal, profesional, familiar, espiritual, ¿no? Este equilibrio que uno es, ¿no? No somos una moneda indivisible, ¿no? Totalmente. Entonces, esta mirada más holística que le aplicas en el crecimiento de las carreras o en la evolución de las carreras, creo que es parte ya del concepto de vida, ¿no? Totalmente. Sí. Y de hecho, muchas veces, por el concepto más tradicional de carrera de a darlo todo sin fin, terminamos descuidando las cosas más personales que nos hacen quienes somos, ¿no? Porque todas las personas tenemos nuestros gustos, nuestros intereses, que al final es esa esencia de quién soy yo y desde dónde me nutro y desde dónde puedo aportar al mundo. Y si simplemente ignoro, aplasto y olvido eso por estar sobreenfocada en mi logro profesional, al final terminas en desbalance. Sí. En desbalance. Dejas ir eso más intrínseco que tú eres, que te nutre para poder hacer lo otro de manera más sostenible. Y afecta tu felicidad además, ¿no? De todas maneras. No, estás desbalanceado, ¿no? Estás desbalanceado. Sí. Y yo creo que a todas las personas nos pasa, porque tenemos un mundo profesional que la realidad es que no ha sido diseñado pensando en estas cosas, ¿no? Entonces, la exigencia que hay, a veces la presión que hay, o sea, es difícil. Hay que hacer un esfuerzo consciente, porque si no, te lleva el tren, ¿no? Te lleva y no te espera. Y pensando futuro, ¿cómo crees que van a evolucionar las carreras? ¿Crees que incorporen este concepto más holístico? Ay, es una buena pregunta. La verdad, tengo que decir la verdad que no sé si es la mejor respuesta, pero no estoy segura. Esto que estamos en un momento de enorme disrupción. O sea, pienso en la inteligencia artificial y creo que estamos en un momento donde todavía es difícil ver realmente cuál va a ser el impacto, pero no dudo que va a ser muy trascendental el impacto. Pero no sé bien por dónde va a ir, ¿no? O sea, una parte de mí piensa, de repente el hecho que vayamos a poder reducir tantas horas de trabajo debido a herramientas de inteligencia artificial nos va a dar tiempo para enfocarnos en lo más humano, ¿no? En esas cosas que nos hacen nosotros, en esas cosas que todavía una inteligencia artificial no puede reemplazar, que es justamente ese relacionamiento, ese vínculo,
Entonces, una parte de mí tiene esa mirada más positiva. Sí hay otra parte de mí que piensa, pero estas herramientas y hacia dónde van las carreras también muchas veces reemplazan el proceso de crear, ¿no? El proceso, el esfuerzo que hay detrás, que creo que también es importante para sentir que aportamos y que somos valiosos. Entonces, esa parte la veo así un poco más distópica y no sé si a dónde vaya a ir. Pero en todo caso, creo que sí estamos viviendo un momento súper interesante, donde hay que estar bien atentos y bien conscientes caminando este camino que nos toca de redefinir nuestras carreras en la era tecnológica en la que vivimos. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido. Yo he aprendido mucho de ti y estoy seguro que todos los que te escuchan también han aprendido muchísimo, y gracias nuevamente. Un lindo servicio, un lindo impacto el que has logrado, además internacional, y un orgullo, la verdad. Muchas gracias, Renzo. Gracias por la entrevista. Muy contenta de haber participado. Gracias a ti.